bendecirnos los unos a los otros, ¿vale? Comenzamos a morir desde que nacemos. No sé si habías escuchado alguna vez esa expresión, pero es una realidad. En este mundo estamos de paso, ¿cierto? Si hay alguien que piensa que va a durar siempre, pues sencillamente decir que está equivocado, ¿verdad? Todos somos finitos. Nuestro espíritu, ese soplo de vida que Dios nos dio, es el que es eterno. Nuestra alma es eterna, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros seamos capaces de preparar, ¿verdad?, ese pasaje a la eternidad para pasarlo con Cristo y nunca separados de Él, ¿verdad? Haciendo referencia a las circunstancias de Magdalena, el Señor se ha acogido a su hermano también y, en fin, al padre de Marta, hace un tiempo nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Seres muy, muy queridos, seres muy cercanos y la Biblia también tiene respuesta para eso, también tiene consuelo para eso, ¿verdad? Y precisamente esta mañana oía este pasaje y por eso el querer leerlo no tiene nada que ver con lo que vamos a compartir o voy a compartir, pero quiero leerlo porque en verdad nosotros necesitamos ese consuelo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis, ¿verdad? Dios, es verdad que hay tristeza, pero a veces una tristeza que te hace perder la vida no es lo que Dios quiere, ¿verdad? Yo he conocido personas que han perdido seres muy, muy cercanos, sobre todo cuando se pierden hijos, ¿verdad? Y ahí en Coín había un matrimonio y el matrimonio no el matrimonio, sino ellos dos se vinieron abajo. Es como que se secaban día a día por la pérdida de esa hija suya, ¿verdad? Entonces el Señor dice, hermanos, que nosotros no debemos de entristecernos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? ¿Pero por qué? Dice, porque cuando Cristo vuelva, ellos nos precederán a la hora de estar con Él. No estar, sino dice que Dios les llamará, ¿verdad?, desde ese lugar donde están y juntamente con nosotros recibiremos al Señor en las nubes. Precioso, ¿verdad? Entonces, sencillamente Dios tiene un plan para cada uno. Dios hace como Él cree conveniente, soberano. Pero por eso nosotros debemos de tener esa confianza de que ellos descansan en el seno del Padre. Gloria al Señor. Amén. Muy bien, y dicho esto, pues quería aportar lo que de alguna manera Dios me ha dado para compartir en este día. Y el título que le he puesto a lo que quiero compartir es Colaboradores con Cristo. No sé si ya lo habréis visto en la aplicación, pero es importante que nosotros, los creyentes, los que hemos recibido la luz del Evangelio, los que hemos amado la verdad, como dice la Escritura, todos aquellos que hemos recibido el Evangelio es porque hemos amado la verdad de Dios, porque en el mundo dice que la verdad es relativa, cada uno tiene su verdad. No sé exactamente qué significa eso, pero verdadero solamente hay una cosa, ¿verdad? Lo demás todo es falso. Por mucho que digan, es mi verdad, bueno, pero a ver dónde te llega, ¿no? Hay una cosa que a mí me encanta, y es cuando el Evangelio nos dice que la esperanza del cristiano
nunca le avergonzará. No sé si entiendes. Es decir, nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Amén. Él es nuestra esperanza de salvación. Él ha prometido venir a por nosotros, ¿verdad? Y estar con Él, juntamente con Él eternamente. Y esa esperanza tenemos que atesorarla. Esa fe, esa confianza, hay que guardarla para que nadie la robe. Confiado de que Dios no miente, hermanos. Todas las demás esperanzas, todo el que pone esperanza en, no sé, tantas cosas, en personas, en líderes, terminan defraudados, ¿verdad? Porque no es verdadero. Pues bien, en Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 al 18, está el Señor Jesucristo con los discípulos y dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. El Señor bendiga su palabra. Voy a poner el cronómetro si no os importa. Luego igual no le he hecho cuenta, pero lo voy a poner. Qué bueno, ¿verdad? Este pasaje es muy conocido. ¿Cuántas veces habremos oído hablar del impulsivo Pedro, ¿verdad? Cómo Dios le utiliza, ¿verdad? Y lo bonito es que el apóstol Pedro tuvo la revelación imprescindible para poder formar parte de la familia de Dios. ¿Cierto? Nadie puede llegar a alcanzar la salvación de Cristo si no cree que Él es el mediador. Él es el que ha venido a pagar por nuestra deuda. Él es el Mesías redentor, ¿verdad? Necesitamos esa revelación para poder llegar a la conclusión de que hemos vivido de espaldas a Dios. Porque si no hay revelación de que Dios es real, de que Cristo es real, pues difícilmente seremos capaces de apropiarnos de la bendición que Dios ha traído. Gloria al Señor. Cristo mismo dice: ¿creéis en Dios? Le preguntaba allí a los que caminaban con Él. Y decían: sí, creemos en Dios. El pueblo judío, el pueblo israelita, ¿verdad? Pero dice: pues creed también en mí. Porque si no, de nada os va a servir. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es algo imprescindible para cada uno de aquellos que quieran, de alguna manera, conocer a Dios, tener relación con el Padre y pasar de muerte a vida. Así que cuando nos rendimos ante el señorío de Cristo, no estamos siguiendo a ningún hombre, sino al Hijo de Dios, a Dios mismo. Luego, siéntete orgulloso a la hora de que tengas que confesar o proclamar que Jesucristo es tu Señor. Amén. No te avergüences. Dilo orgulloso, porque no cualquier persona tiene el privilegio de tener intimidad o relación con Dios. Aunque los demás no crean, siéntete orgulloso
Siéntete orgulloso de que Él, precisamente Él, sea nuestro maestro, el que nos enseña a caminar en este mundo, porque Él dio ejemplo de justicia, ¿verdad? Así que la roca, el fundamento al que está refiriéndose Jesús es esta verdad inamovible, ¿verdad? De que tú eres el Cristo, la roca de nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Cristo, la roca de nuestra salvación. Jesús le dice a Pedro en este pasaje que acabamos de leer: pues bien, Pedro, tú me conoces, porque mi Padre te lo ha revelado. Yo a ti también te conozco. Bueno, ¿verdad? Y al igual que te conozco a ti, conozco a todos aquellos que van a ir viniendo por la misma revelación. Y ahí se estaba refiriendo a todos nosotros. El Señor te conoce. Qué bueno, ¿verdad? El Señor sabe lo que hay que cambiar en mi vida o en la tuya. El Señor sabe tus virtudes, tus defectos, tus talentos. El Señor te conoce. Gracias, Señor. Nada podemos encubrir ante la presencia del Señor. Y el Señor le dice a Pedro, dice: yo voy a edificar mi iglesia. Gloria al Señor. Y tú te puedes preguntar, quizás no porque hemos hablado mucho de eso, pero ¿cuánta gente se pregunta, ¿y qué es la iglesia? ¿Verdad? Razonable, ¿no? Porque, yo qué sé, hay tanto ruido, hay tantos grupos, hay tantas, reuniones. Alguna de mis hijas tiene más cenas de empresa que un ministro. No es que sean cenas de empresa, son cenas de reuniones. Pero le encanta reunirse con sus amigas, las amigas del instituto, las amigas de la universidad, las amigas del trabajo, las amigas. Gloria al Señor, es una persona que se relaciona, ¿verdad? Y aprecia mucho y quiere estar con sus amistades. Pero la iglesia no es una reunión de amigos. ¿A qué no? La iglesia se refiere a la reunión de un pueblo llamado por Dios y convocado por Dios. Aleluya. Según las Escrituras, las cosas del reino de Dios se han de discernir espiritualmente. No pretendas que esto lo entiendan todo el mundo, no. Tienes que discernirlo espiritualmente. Muchas veces cuando participamos de lo que es la Santa Cena, esta conmemoración que hacemos para recordar, como dice la Escritura, la muerte y la resurrección de Jesucristo, a las que son personas que no están convertidos, se les dice: mira, no participes. Y parece como que le estamos excluyendo, ¿no? Le estamos diciendo sencillamente que Dios dice que por tomarla indignamente muchos enferman, incluso les hace mal. ¿Por qué? Porque se ha de discernir el cuerpo de Cristo. Se ha de saber que formamos parte de Él. ¿Qué significa? ¿Qué supone? ¿Verdad? Para poder participar de esto tan verdadero como es la Santa Cena, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se refiere a la congregación del pueblo de Dios en Cristo, hermanos, ¿verdad? Que se reúne en calidad de ciudadano del reino de Dios y con el propósito de adorar a Dios. Sencillo, pero profundo al mismo tiempo. No todo el mundo lo entiende. Es verdad que no todos los que están aquí reunidos quizás sean iglesia, pero si están aquí es porque Dios les está llamando para que lo sean.
¿verdad? Nadie puede juzgar, este es, este no es. Dios los conoce. Es verdad que la manifestación por el arrepentimiento, la oración de arrepentimiento, el bautismo, va manifestando quiénes son aquellos que van caminando en ese sentido, ¿verdad? Pero es importante entender que si tú has dado todos esos pasos, eres iglesia de Jesucristo. Y dice en Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, qué bueno. Pertenecemos a la familia del Señor, al pueblo de Dios. Hoy en día hay una controversia. ¿Quién es pueblo de Dios? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús es pueblo de Dios. Aleluya. Tenlo claro. Tenlo completamente bien definido. Si no es así, pues serás quizás un simpatizante, alguien que le gustaría hacerlo, pero los requisitos son arrepentimiento y bautismo, ¿verdad? Para caminar con Dios. Porque es a través del nuevo nacimiento que podemos relacionarnos. Tenemos la entrada, como decía al principio, como oraba al principio, al trono de la gracia, hermanos. Que muchas veces no lo consideramos, pero es el lugar donde cualquiera de nosotros puede acudir en necesidad. La puerta siempre está abierta. No hace falta ningún lugar especial ni específico. Allí en tu casa, en tu trabajo, en donde te encuentres, en lo alto de la montaña o en lo profundo de una mina, da igual. Al trono de la gracia tiene acceso todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es sumamente importante. Como también es importante entender que si has nacido de nuevo, porque has creído y recibido a Cristo como Señor y Salvador, ya no vienes a la iglesia. ¿Quién ha venido a la iglesia hoy? A ver, levantad las manos. Perdóname que te diga, tú eres iglesia. Tú eres iglesia. Has venido a congregarte junto con la iglesia. Tenemos que entender esto, hermano. Confundimos los términos. No te sientas muchas veces como que forzamos para que llegue a todos, ¿verdad? El significado de lo que exponemos. Pero nosotros somos iglesia, la iglesia de Jesucristo, si es que has nacido de nuevo. Si lo has hecho, nadie puede hacerte dudar, nadie debería de hacerte dudar. Y ahora yo quería un poco hacer referencia a ver cómo va esto. Va bien, va bien. Es que el teléfono se apaga y ya no se ve nada. Quería hacer referencia a qué es ser iglesia, ¿verdad? Algunos detalles importantes. Voy a dar algunos textos, pero no necesariamente los voy a leer porque si no me excedo el tiempo, ¿verdad? Pero si tomas nota, apúntalo y luego repásalo en casa para que tu fe, tu confianza no sea en lo que yo te digo, sino en lo que la palabra enseña, ¿verdad? Tiene que estar respaldado por la Escritura, porque si no, yo puedo decir algo que no es correcto, no malintencionado, como si hay gentes que lo hacen, pero puedo decir algo que no es correcto y tú debes de creer lo correcto, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. La iglesia, hermanos, es el templo de Dios. Así que nosotros que somos iglesias, tenemos que considerar que Dios mora en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Y eso es algo que aunque a ti y a mí nos parezca tremendo, algo
¿cómo puede ser eso? Porque yo me veo imperfecto, hermanos. Yo no sé cómo te verás tú, yo me veo imperfecto, me veo con muchos defectos, con muchas cosas que aún necesito pulir en mi vida, como persona, como creyente. Aunque mi intención es caminar rectamente delante de Dios. Pero la iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que vernos de esa manera, proyectarnos en la vida a ser cada vez mejores como testimonio personal hacia los demás. Porque tu testimonio, mi testimonio, tiene una influencia en aquellos que nos rodean. Si es bueno, será positivo. Si no lo es, será negativo. Y yo te puedo decir algo y te lo aseguro. Tú puedes que lleves un traje impoluto, ¿verdad? Ahí, bien planchado, bien lavadito, pero como tengas una mancha, amigo o amiga, todos los ojos se van a la mancha, ¿cierto? Vamos a ver, no hay más traje, deja de mirar la mancha ya, hombre. Pues no, la mirada de los que nos rodean se van a nuestros defectos. Yo por ejemplo, en el trabajo trato de dar un buen testimonio, pero basta que a cualquier cosa, y mira que son incrédulos. Pues dice, oye, tú, cristiano, ¿tú cómo haces eso? Ah, mira, es que te has leído la Biblia por casualidad. Saben, los que nos rodean saben, no andan en los caminos de Dios porque aman la maldad, aman el pecado, no aman la verdad, ¿correcto? Pero tú tienes que ser consciente de eso, hermano. Somos el templo de Dios, Dios mora en nosotros. Debemos de cuidar este lugar, este templo, porque es casa de Dios. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Y en Efesios 1, del versículo 22 al 23, habla precisamente de que, y nos da la imagen de que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Entonces, más evidente que eso es imposible. ¿Habéis visto algún cuerpo sin cabeza? ¿O alguna cabeza sin cuerpo? ¿Verdad que no? Toda cabeza, la mía es bien redondita y si fuera en gorra necesitaba 2 metros de tela. Pues Cristo dice en la Escritura que Él es la cabeza de la iglesia. Luego la iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Algo que nosotros tenemos que considerar también. Dice que la iglesia es nombrada como la esposa del Cordero. Y hay una cosa que tú razonas muchas veces y dices, bueno, si es la esposa, todavía no estamos con el Señor, somos la novia, no somos la esposa hasta que nos casemos, ¿verdad? Pero curioso, ¿qué dice la Escritura de María y José? María estaba desposada con José, amén, pero aún no habían llegado a estar casados. Luego, es importante entender que la forma de expresar de la Escritura muchas veces no es conforme a los tiempos en que nosotros vivimos. Por ello debemos de escudriñar la Escritura de manera que entendamos, intentando comprender los tiempos en que fueron escritas, porque eso nos va a enriquecer mucho, mucho más, ¿verdad? Entonces, la iglesia, tú y yo, hermanos, estamos comprometidos, desposados con Cristo, y cuando Él venga de nuevo, dice que se celebrarán esas famosas bodas del Cordero. ¡Aleluya! Si estuviera aquí mi esposa, lo entendería perfectamente porque ella tiene muy fresco su boda, su momento de enlace, ¿verdad? Igual que yo también lo entiendo, es un día
maravilloso, especial, porque es a quien tú amas. Por eso, hermanos, tenemos que deshacer de nuestros corazones, desligarnos de nuestros corazones otros amores y dejar que lo ocupe el amor de Dios, a Dios, por Cristo, por su iglesia, porque estamos proyectados precisamente durante este tiempo terrenal a caminar hacia ese punto de unión con Cristo, esas famosas bodas del Cordero, aleluya. Así que daros cuenta qué cosas más importantes y valiosas, ¿verdad? La iglesia es, querido hermano, un ministerio espiritual. No podemos caminar como hasta aquí hemos andado por lo que ven nuestros ojos. Tenemos que saber discernir espiritualmente la dirección del Espíritu hacia dónde nos lleva Dios, qué bendice al Señor, qué le honra y qué no. Hay muchas cosas que quieren influenciar en la iglesia. Y pareciera que porque nosotros le dejamos pasar, le abrimos las puertas, es que somos más modernos. ¿Y qué tiene que ver la modernidad con la relación con Dios? No por ser más moderno tiene que ser bueno. Tenemos que abrir las puertas a aquellas cosas que bendicen, que aportan, que suman dentro de la iglesia, nunca que restan, ¿verdad? Pero entendiendo que somos un ministerio espiritual y nuestro servicio es mediante el ejercicio de los dones que Dios nos ha ido dando a cada uno de nosotros. Pero haciéndolo, como dice en Corintios, en amor. Dice, si tuviera todos los dones, orase por los enfermos y fuesen sanados, diera todo lo que poseo a los pobres, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cierto? Luego, tenemos que siempre considerar toda la Escritura, todas las enseñanzas, sabiendo de que somos ese ministerio que Dios ha dispuesto, que estamos completando la obra que Cristo vino a hacer a la tierra, ¿verdad? Y que es a través de nuestros dones, lo cual nos tiene que llevar a entender que Dios cuenta con cada uno de nosotros. No podemos ver solamente al que se sube a compartir, a enseñar, a predicar. No, es uno más. Luego todos los demás tienen dones, tienen talentos y necesita la iglesia la aportación de cada uno de ellos, haciéndonos en humildad, en mansedumbre y no por dar la nota de decir yo soy capaz de hacer esto, sino por entender que esa aportación bendice al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Dice que somos piedras vivas, edificadas como templo de Dios. Amén. Así que es importante tener claro, hermanos. Y este pasaje podemos leerlo en Romanos 12, versículo 6 y 1 Corintios 1 y 7. La iglesia, querido hermano, es un ejército. Había una canción que decía, el ejército de Dios caminando va. Esa es un poquito, dice, de lo antigua que es y la cantamos hoy es nueva. Eso lo decía Pacha mucho. Dice, por antigua que es y la cantamos hoy es nueva. No la conocen casi nadie. Nada más que los antiguos. Pues la iglesia de Jesucristo es el ejército comprometido en un conflicto, hermanos. Tú estás en un conflicto y yo también. El conflicto es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes
espirituales, contra tinieblas, ¿verdad? Regiones, ¿verdad? Espirituales de maldad que el diablo quiere implantar, quiere llevar a la victoria, ¿verdad? Pero dice que con Cristo somos más que vencedores. Somos un ejército que luchamos por guardar lo que Cristo nos ha enseñado, porque la luz del Evangelio siga avanzando y alcanzando a más y más personas. ¿Pero para qué? Para libertarlos de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Que la lucha con el poder del Espíritu Santo y la espada del Espíritu sea tu lucha, hermanos. Es en el poder de Dios y utilizando la Escritura, la palabra de Dios, que podemos hacer que las tinieblas huyan, ¿verdad? Efesios 6, versículo 17. La iglesia es también, querido hermano, columna y baluarte de la verdad. Tú eres una columna, tú eres un baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Somos responsables de conservar la verdad que ha venido por revelación de Jesucristo y de los apóstoles, no adulterándola ni tergiversando sus enseñanzas. Debemos de ser fidedignos conforme la palabra enseña, no aportar nuestras cosechas. Muchas veces somos dados a aportar de nuestra propia cosecha, pero que lo único que hace es aguar el vino de la palabra. Así que qué tremenda responsabilidad ante esta foto, ¿verdad? De que somos como iglesia de Jesucristo. Es importante tener claro, porque para cuando hay situaciones que se nos presentan, saber o tener claro cuál debe de ser nuestra decisión. Si yo soy iglesia de Jesucristo, tengo que entender que Él es quien me dirige. Por ejemplo, ¿quién es la cabeza? Cristo, ¿verdad? Luego el cuerpo no va donde bien le convendría o le gustaría, sino es la cabeza la que va dirigiendo. Que Él sea quien dirige tu vida, quien marca el rumbo a la hora de tomar las decisiones, el que te hace priorizar una cosa u otra en función de que Él, como cabeza, tiene esa responsabilidad. Y no solo la responsabilidad, sino también la sabiduría, el plan perfecto, ¿verdad? Ahora bien, de alguna manera este mensaje viene como consecuencia de que hemos estado compartiendo sobre un libro que ha escrito Francis Chan, que se dice Cartas a la Iglesia, ¿verdad? Y en este último capítulo hablaba este hermano precisamente de que tenemos que considerar la iglesia y llevarla no a las modernidades. Muchas veces miramos hacia atrás y decimos, no sé, yo añoro cuando comenzaba en Cristo como creyente. Cuando empezábamos ese fervor, yo qué sé, era diferente. La tele, ¿yo para qué quería tele? El tiempo que tenía lo dedicaba a leer la Escritura, a tener comunión con los hermanos, a ayudar a una persona con necesidad. Pero poco a poco la tele ha ido ganando espacio en mi vida. Y llegaba cansado y en vez de coger y ponerme a orar o a leer la Escritura, pues le daba al botón, ¿verdad? A ese rojito que hay en el mando. Y no, 5 minutos. Eso es como cuando te echa la siesta. 5 minutos. Como no suena el despertador, ya te diré yo los 5 minutos. Pues es importante entender que Dios cuenta con nosotros,
que el hecho de haber conocido el Evangelio nos compromete. ¿Por qué? Vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 35 y 38. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, de los judíos, y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Tenemos nosotros compasión de las multitudes, hermanos? ¿Verdad que muchas veces como que ya se ha engrosado el corazón, ha perdido esa sensibilidad? Pues necesitamos intentar hacer que vuelva, ¿verdad? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, le dice a los discípulos, rogad pues al Señor de las mies que envíe obrero a sus mies. Ese encargo, esa delegación, ¿verdad?, que Cristo le hace a los discípulos, está hoy en día igualmente ahí. Dios sigue diciendo a su pueblo, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros. Isaías, cuando vio la necesidad, porque el Espíritu Santo le llevó a esa situación de ver la necesidad en el pueblo de Israel, y el Señor dice, ¿a quién enviaré? Isaías fue movido a compasión y le dice, Señor, envíame a mí. Esa es la actitud que de alguna manera Dios está esperando que renazca de nuestros corazones. No que ya te sientas capacitado, no que ya te sientas con esa fuerza o no sé cómo decirlo, pero lo importante es que veas la necesidad. Y si ves la necesidad, seguro que Dios te va a capacitar para poner de tu parte en ayudar, ¿verdad?, a la necesidad existente. Está claro que necesitamos sabiduría, necesitamos fuerza, pero ¿esa de dónde viene? Viene del Señor, ¿verdad? Viene del Señor. Así que el libro de Cartas a la Iglesia, este hombre decía o cuenta su experiencia en que un día decidió coger a su familia e irse de unos días de vacaciones, pero eran unas vacaciones especiales. Y dice que cuando se lo dijo a su familia, pues no estaban muy de acuerdo, y era de dejar de lado todo tecnología, todo teléfono, ordenadores, fuera. Comida y coche y a la acampada, diríamos, ¿no? Decidió coger unas vacaciones para dedicarlas los unos a los otros. Y dice que cuando se vieron sin teléfono para jugar, para el Facebook, el YouTube y todas estas cosas, pues ¿qué hicieron? Empezaron a jugar entre ellos, empezaron a hablar entre ellos, empezaron a tener tiempo juntos entre ellos, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió? Pues dice que cuando volvieron de esas vacaciones, volvieron más unidos. Varios días, no sé los días que fueron, pero dice que eso había hecho que ellos se unieran más. Habían roto esa distancia el uno con el otro. ¿Quién ocasionaba esa distancia? Pues todas esas cosas que nosotros consideramos que nos dan una mejor vida, ¿verdad? ¿Quién va hoy sin teléfono? ¿Quién va hoy sin tablet? Parece que vamos desnudos, ¿verdad?
Cuando vamos bien vestidos y así, uy, el teléfono, ya no llevo el teléfono. Pues yo me crié sin teléfono y sabían dónde estaba en todo momento. ¿Verdad que sí? ¿Cómo lo hacíamos? Pues había teléfonos, pero no encima. Eran teléfonos, las cabinas, ¿sabéis? Esas prehistóricas, que llegaba y echaba unas monedas. Pues existían cabinas casi por todos lados. Sabían dónde estábamos. Llama cuando llegues. Y nosotros, mami, ya estoy aquí. Vale. Pues hoy no vamos a ningún lado sin teléfono. Yo la verdad es que lo utilizo para llamar y alguna que otra cosilla, pero no me vuelvo loco. Pero en ocasiones observo y vemos 4 personas comiendo, calladitos, pero todos dándole al dedo hacia arriba. Y venga a escuchar tonterías, porque la gran mayoría de las cosas son absurdas, son bromas, son ocurrencias que tienen la gente. Y hay un compañero que dice, la gente está muy loca. Digo, sí, pues a ti te encanta, ¿verdad? Las locuras de la gente, porque no dejas de verlas. Pero la gente está muy loca. Entonces, trasladando la experiencia de este hermano a la vida de los creyentes, nos dice que debemos de darle más espacio a Dios en nuestra día a día, en nuestras vidas cotidianas. Hemos querido de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero ayudar a Dios, ¿verdad? Y aportamos una cantidad de cosas, incluso a las reuniones. Aportamos una serie de cosas que lo único que hace es que a Dios le dejamos menos espacio y llenamos más espacio con otras distracciones, ¿verdad? Pensando que la persona que ha venido a participar de la reunión, pues va a ser más ameno, se va a aburrir menos, no le va a entrar sueño o no sé, 1000 cosas que podemos suponer, ¿verdad? Pero lo que sí te puedo decir es que cuando una persona viene a la reunión con hambre de Dios, yo me acuerdo que cuando venía a las reuniones en mi juventud como creyente, a mí las reuniones se me pasaban en un soplo, porque estaba como una esponja intentando absorber todo lo que el predicador estaba enseñando, porque yo quería conocer, quería aprender de Dios. Y lo que se hacía en la reunión era enseñar de Dios. Y pareciera que muchas veces el hecho de que nos concretemos a la palabra, a leer textos, a enseñar, ¡uy, qué aburrido! Otro punto más. Había un pastor en Granada, Benito, y te daba 7 para abrirte y otros 7 para coserte, ¿verdad? Dice que era un cirujano muy completo. Te abría con 7 puntos y te cerraba con otros 7. Era punto 1, punto 2. Y nosotros venga a escribir. Venga, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No me distraiga. Pero lo que me quiero referir es que era la palabra. Quizá muy intensa porque, claro, 1 hora hablando y dándote, ¿verdad? Pero si hay hambre, a ti no se te hace largo. Ahora, si queremos distraer, pues, ¿pero qué pasa? Que esa persona, pues al final, que viene a distraerse a la iglesia, dice, es que en el cine me distraigo más. O es que viendo una reunión de, no sé, estos monólogos, ¿verdad? Que hay muy amenos y muy divertidos, pues me distraigo más. Pero si vengo a la iglesia, vengo a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando salgo de escuchar la palabra del Señor, salgo lleno, salgo satisfecho, porque me he alimentado, ¿verdad? Así que, querido hermano, una cosa muy importante, en el Salmo 127:1 dice la Escritura, si de Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. No desplacemos a Dios, pero ya no solamente en la iglesia, sino en nuestro día a día. No dejemos un ratito para el Señor y lo demás para todas nuestras actividades, porque entonces nuestra vida va a ir en declive. Y cuando nos vengamos a dar cuenta, hay que ver que ya oro y ya no siento la presencia de Dios. Hay que ver que ahora leo la palabra, pero me entra sueño, me aburro. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos perdido la sintonía y nos cuesta. En la casa donde vivo ahora, la sintonía de la tele es verdad que se pierde. No hay manera de hacer para ver las noticias, para ver esto, ¿verdad? Pero esa no me preocupa. Pero mi sintonía con Dios sí. Es importante. Es, además, no solamente importante, es que entusiasma. Cuando abrimos la Escritura y nos ponemos a leer la palabra de Dios y Dios te habla, ¿te entusiasma eso, hermano? Cuando escuchas una predicación de alguien y tú dices, Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado, salimos entusiasmados. ¿Por qué? Porque comemos, ¿verdad? Salimos satisfechos. Así que en la iglesia, hermanos, debemos de promover que seamos adoradores, ¿verdad? Que seamos adoradores devotos, personas comprometidas con adorar a Dios. No solamente, como te digo, cuando estás aquí, en tu día a día. Porque, vuelvo a repetir, no venimos a la iglesia, somos iglesia. Y la iglesia va a donde tú vas. Donde quiera que nosotros caminemos, ahí está la iglesia de Jesucristo. Y si somos adoradores de Dios, vamos a ir haciendo lo que Dios quiere, glorificando a Dios, confesando a Dios con nuestros labios, nuestras bocas, ¿verdad? Personas que siempre quieren más de Él. ¿Te sientes así? ¿Sientes que conoces mucho de Dios, pero te gustaría conocer aún más? Bienaventurado, dice la Escritura, los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Así que tengas deseo de conocer más de Dios te lleva a buscarle más. Lo que nos debe de emocionar al adorar a Dios no es quien toca la alabanza, si lo hace mejor, si te promueve a bailar, danzar, si sus canciones son más emocionantes, más modernas. Cuando adoramos a Dios, tenemos que ser conscientes que le estamos adorando a Él. Entramos, muchas veces decimos que el grupo de alabanza tiene la responsabilidad de llevar a la iglesia, al pueblo de Dios, a ese punto de adoración en el cual le adoramos a Él. Abrimos nuestros corazones, nos quitamos las caretas delante de Dios, decir, Señor, te necesito, tú conoces mi necesidad. También las familias que reciben amor son familias que dan amor. Luego la iglesia somos responsables de esto, de que todas aquellas personas que contribuyen, que forman parte, sientan que están siendo amadas, que están siendo cubiertas sus necesidades, que no somos indiferentes a sus circunstancias. Quizás no podamos llegar a todos, en el sentido de poder suplir todo lo que necesitan, pero lo que esté en tu mano, que lo pueda tener. ¿Por qué? Porque la familia que se siente amada es movida a amar. Es a través de las acciones desinteresadas
que se muestra el amor y la compasión, hermanos. Cuando nosotros nos vemos en esa circunstancia, lo percibimos con mucha facilidad. Pero cuando dejamos de estar en esa circunstancia, parece como que nos hacemos, diferente. No tenemos la sensibilidad de ver quién lo está viviendo. Pero el Espíritu Santo te puede llevar a entender, ¿verdad? Estando atento a las circunstancias de cada uno. Si está pasando un momento de soledad, de dificultad económica, cualquier circunstancia en la vida, estamos para ayudarnos los unos a los otros. Somos familia y si yo recibo amor, tengo amor para dar. ¿Por qué podemos amar nosotros? Porque hemos recibido el amor de Dios primeramente, ¿verdad? Él nos amó primero. En ocasiones podría parecer que nuestra meta es llevarnos bien. Y nuestra meta debe de ser amarnos, así como Cristo nos amó a nosotros. No te conformes con decir, oh, qué bien. Por lo menos no estamos discutiendo. Es un listón muy bajo, ¿verdad? Nuestro listón tiene que estar más alto que eso. Amarnos los unos a los otros. Y ya sabemos qué significa amar, ¿verdad? Los miembros de la iglesia debemos de estar comprometidos con el hecho de instruir a los más jóvenes. Y la mejor forma de instruir es con el ejemplo, siendo fieles, íntegros, hablando verdad, siendo buen testimonio, incluso enseñando la Escritura, ¿por qué no? Claro, hay que enseñar la Escritura como debe de ser conocida. Pero lo que quiero aportar con esto es el hecho de que tenemos que sentirnos comprometidos. No somos. ¿Tú te imaginas que este brazo se desentiende del resto del cuerpo? No, yo porque voy a coger la cuchara, total. Si ya hoy no tengo ganas de comer. Pero el resto del cuerpo necesita alimento. Luego, de alguna manera, esa comparativa que el Señor hace a través de la Escritura de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice, y el cuerpo, aun siendo muchos miembros, cuando uno sufre, todo el cuerpo se duele. Más fácil de entender eso, ¿qué podríamos entender? Pues el cuerpo de Cristo, la iglesia, debemos de velar por el bienestar de todo el resto del cuerpo, involucrándonos en la tarea. Es que muchas veces es como que no actuamos por el hecho de que, ¿qué hago? Involúcrate, ¿verdad? Di, cuenta conmigo. ¿Qué hay que hacer? Aquí estoy. Soy pequeño, pero ¿me ves? Me ofrezco. Aleluya. Luego vendrán otra vez, pero estás ahí, al frente. No te importe. Cristo padeció, ¿verdad? Pero eso le hizo más fuerte. Y te digo que ya acabo, ya queda poco, media hora más o menos. No. Muy bien. ¿Os aburrís, hermanos? Muy bien. Dice que, queda uno más decir, dice que la iglesia tenemos una tarea importante y es de llevar el evangelio. Habla de misioneros llenos del Espíritu. Dice que nuestra relación con el Señor sea tan cercana, porque muchas veces consideramos que el ser misionero es tener que viajar a otros países, ¿verdad? Pero realmente ser misionero es tener una misión por delante, ¿verdad? Y puede que Dios te llame a ir lejos y puede que te llame al vecino, pero lleva el evangelio. Estar tan cerca de Dios y tan ferviente que al hablar la palabra de Dios salga sin proponértelo.
Hay un pasaje en la Escritura que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, cuando de nuestra boca no salgan palabras de la Escritura, yo creo que nos debemos de preocupar. ¿Por qué? Porque quiere decir que nuestro corazón no está tan lleno como debería, ¿verdad? Debemos de estar llenos de la palabra de Dios. Y por último, el punto de que somos extranjeros sufrientes. Suena raro, ¿verdad? ¿Por qué extranjeros? No porque vengáis de otros países. Yo también soy extranjero aquí. No somos ciudadanos de este mundo, hermanos. Si te estás pensando en comprar una finquita, en comprar un terrenito, montar una casa, comprarte un coche, ¿verdad? Considera que eso está bien, es importante, pero cuando partas no te lo vas a poder llevar. No. Ahora, los tesoros que hagas en el cielo son tuyos, todos, para siempre. Entonces, no busquemos, hermanos, la vida de esta de decir, no, yo es que con poco soy suficiente, yo voy a vivir, no, con poquita cosa. No busquemos el sufrimiento. Pero si viene a nuestra vida, entender que si Dios lo permite, tiene un propósito. Si Dios te bendice, dale gloria a Dios. Pero si Dios te lleva por otro camino, dale gloria a Dios mismamente. ¿Verdad? Entonces, si entendemos que en un momento determinado somos esos extranjeros sufrientes en este mundo, ¿cómo podemos estar alegres en el sentido de sentirnos felices en este mundo con lo que este mundo promueve? Si es que cada vez que vemos, no sé qué deciros, tantas cosas, no hace falta ir muy lejos, o hablar con cualquier persona, la mentalidad de este mundo chirría en la mente de un creyente. ¿Por qué? Porque todas las cosas que promueven son contrarias a las que Dios quiere que caminemos. No hay ni una que honre a Dios. Entonces, ¿cómo un creyente de verdad que ama a Dios, que ama la verdad, la justicia, la santidad, puede ser feliz y acomodarse en este mundo? Difícilmente, ¿verdad? Para ello tenemos que acallar nuestra propia conciencia y no nos conviene. Dice que aunque, el Hebreos 5, 8, 9 dice, aunque era hijo, refiriéndose a Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y yo meditaba en este pasaje y decía, Señor, pero ¿y por qué tuvo que padecer Cristo? Él era perfecto, ¿verdad? Él no tenía tacha, él actuaba justamente. Dios le enseñó a obedecer porque en ese padecimiento es como que hay una cosa que Jesús hizo y era pedirle al Padre, si es posible, pasa de mí este momento de sufrimiento, ¿verdad? Cuando ahora en el Getsemaní. Pero aún así se conforma en el sentido de que dice, pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces Jesús aprendió la obediencia a través de ese sufrimiento. Vino a ser autor, dice, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aleluya. Así que, hermanos, no nos conformemos con acallar nuestra conciencia en cuanto a nuestra relación con Dios. Me refiero a decir, bueno, yo voy a las reuniones, yo participo de vez en cuando. No nos conformemos con eso. Es muy importante entender de que alcanzar la salvación en Cristo nos implica en el propósito
de velar por cada uno de nosotros personalmente y también por nuestro prójimo. Amén. No sé si lo que he compartido ha llegado a tu vida en esta mañana. Will, los hermanos, si queréis subir para tocar la alabanza, ya acabo. Si ha sido en el sentido de que ha llegado el mensaje, primero entender qué somos en Cristo. ¿Qué somos? Somos iglesia. ¿Y qué compromiso viene inherente? No es que Dios quiera, no es que yo quiera, no es que quiera ningún otro a cargarnos con ese peso. No, sencillamente es entender. Igual que cuando dos personas se casan, se unen en matrimonio, lo más normal es que tengan relaciones, ¿o no? No. Pero lo más normal también es que nazcan hijos. Y ahora que dicen, vaya pesadura de carga ahora, nos ha cortado el rollo, con lo bien que estábamos, se dedican a la tarea de criar a sus hijos. Siguen viviendo su relación de emparejamiento como matrimonio, pero al mismo tiempo llevan la tarea de crianza. Cuando tú llegaste a la iglesia, cuando el Señor te recibe como iglesia, cuando el Señor te añade como iglesia, hay algo inherente, y es que somos una familia, hermanos, y tenemos la responsabilidad que el que quiera despojarse de ella, allá él, pero luego el que va a pedir cuenta va a ser Dios. Dios va a pedir cuenta. ¿Qué hiciste con mis dones? ¿Qué hiciste con mis talentos? Había gente sufriendo a tu lado y no tuviste ni una palabra de consuelo. Tremendo, ¿verdad? Pero es que lo peor de todo, yo muchas veces soy muy raro, la verdad te digo, soy raro, muy raro. Pero muchas veces cuando hay personas que de forma imprudente, sin considerar, sin tener en cuenta, hacen daños. Y después dicen, ay, perdón. Pero ya el daño queda hecho. No es más sabio, no es más inteligente ser prudente y procurar en la medida de lo posible no hacer daño a nadie. Imagínate por un momento que ahora hablamos ligeramente de otra persona, tiramos su testimonio por tierra y después nos damos cuenta de que, pues no era eso. Pues yo escuché que me habían dicho que fulanito, menganito. Pues ahora intenta recoger las palabras. A la persona le puedes pedir perdón y restaurar en alguna manera el daño, pero su testimonio va a quedar por tierra porque no fuimos prudentes. Somos responsables, queridos hermanos, de nuestros hechos. Deberíamos de ser conscientes, ¿verdad? Si son buenos, van a acumular honra. Si no lo son, vamos a ir aportando cosas que no son agradables, ¿verdad? Pero Dios cuenta con cada uno de nosotros en que juntamente con Él estamos edificando su iglesia. Aleluya. Medita sobre esto, querido hermano, y considera si en tu vida has cogido este rumbo porque considera que es importante o no. Y si no, pues sencillamente decir, Señor, me doy cuenta de que este no ha sido mi prioridad, pero quiero que lo sea. Ayúdame.
El Señor dice en la Escritura, dice, pedid y se os dará. Amén. Entonces, no es que ya sepamos hacer todas las cosas perfectas, pero si la intención está y le pides a Dios, Dios te va a guiar.